Invitemos entonces a Claudia Patricia Vallejo, ella es directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia. Ella ya está por aquí con nosotros acompañándonos. Claudia, bienvenida a Consejo Directora, de Redacción. Por Muy aquí. buenos días. Puede ¿Cómo tomar le va? asiento. Buenos días. Siéntase como en su ¿Cómo casa. está? Adelante. Bienvenida, buenos días. Gracias. Qué alegría tenerla por acá. Muchas en un día gracias. tan importante como hoy. Gracias, muchísimas gracias. La verdad es que para hoy para nosotros, desde la Unidad para las Víctimas, es un reto gigante, además porque es el compromiso que tenemos con las víctimas del conflicto armado. Hoy es el 9 de abril. El 9 de abril es la conmemoración del Día de la Solidaridad con las Víctimas. Y precisamente en el día de hoy tenemos una cantidad de eventos y de situaciones que vamos a tener con las víctimas, donde ellas, que son la centralidad del acuerdo de paz, el punto 5 del acuerdo de paz precisamente habla de las medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, y hoy vamos a conmemorar ese día en solidaridad con ellas. Vamos a hacer también igualmente entregas de indemnizaciones administrativas, 500 indemnizaciones administrativas vamos a entregar para un total de alrededor de 7.638 millones de pesos que hoy entregamos a las víctimas de la ciudad de Medellín. Directora, pues este día, yo les cuento también, compañeros y televidentes, se conmemora desde el 2011. ¿Y por qué el 9 de abril? Es precisamente en homenaje al magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Este es un día muy importante para reconocer a todas las víctimas del conflicto armado. Directora, y puntualmente hay varios eventos, no solo a nivel departamental, sino a nivel nacional, y hay uno específicamente con generación de vacantes de empleo única y específicamente para esta población, como oportunidades adicionales para ellos. Hablemos de ese evento que vamos a tener hoy. Claro, precisamente en esa reparación integral que debemos a las víctimas del conflicto armado y esas medidas de satisfacción, porque nuestra intención, en cabeza del presidente de la República y la doctora Patricia Tobón Yagarí, nuestra directora nacional, es precisamente abarcar todas las medidas de reparación de tal manera que se superen las situaciones de vulnerabilidad de las víctimas, que las víctimas puedan acceder no solamente al beneficio de la reparación, sino a otros beneficios. Hoy, como les decía, vamos a tener varias actividades en la ciudad de Medellín. A las 7 de la mañana arrancamos con la reparación administrativa a las 511 personas de las que les hablaba y que van a recibir 7.638 millones de pesos aproximadamente. Seguidamente en el Museo Casa La Memoria vamos a arrancar a partir de las 8 de la mañana con una feria de empleabilidad. Vamos a contar con alrededor de 12 empresas, entre ellas el grupo Éxito. Vamos a tener una oferta de cada una de las empresas de 50 empleos aproximadamente, para un total de 525 empleos que se van a ofertar. Entonces, a quienes se estén en el registro único de víctimas y tengan la necesidad de esa oferta de empleabilidad, hoy estamos para el servicio de ustedes. Y en las horas de la tarde estaremos con el foro. Y también, aprovechando, directora, en el Parque Principal de Río Negro, 50 vacantes para víctimas del conflicto armado, y esto para engrosar también la línea de oportunidades que se están presentando en este sentido. Precisamente, exacto, precisamente esa articulación interinstitucional que hoy estamos haciendo, porque no solamente es iniciativa de la Unidad para las Víctimas, sino también la articulación que estamos haciendo con entidades territoriales como el municipio de Río Negro. El municipio de Río Negro se une también igualmente a esta oferta institucional de empleabilidad, y también se llevará a cabo esa oferta de empleabilidad en el municipio de Río Negro, que también se suma a esas otras 500 ofertas que están ofertándose hoy en Medellín. Directora, es una realidad que pese a los esfuerzos de las autoridades, todo lo que se realiza, el tema del conflicto armado sigue teniendo gran relevancia en la realidad de nuestra gente. En el departamento de Antioquia, por ejemplo, vemos aquí algunas estadísticas de 125.980 víctimas en el departamento. Un 28% de las víctimas a nivel nacional están en esta región. ¿Qué decirle a muchas de esas personas que todavía no han tenido un acercamiento con la entidad? ¿Cuál es el protocolo para ayudar a estas personas en este tema que se da pues tan lamentable producto del conflicto armado en nuestro departamento? Bueno, Sebastián, primero contarles que desafortunadamente, sí, como tú lo dices, se ha incrementado nuevamente el conflicto armado en el departamento de Antioquia, concretamente en las regiones del norte, nordeste y Bajo Cauca. Allí estamos atendiendo de manera masiva a la población porque se han presentado hechos de confinamiento y desplazamiento masivo.
Hoy precisamente estamos atendiendo al municipio de Remedios y Segovia con ocasión de los desplazamientos masivos y confinamientos que se presentaron durante este corrido del año. Pero de igual manera, aquellas personas que no han declarado, que no se han arrimado a alguna de las entidades públicas que tienen competencia en el tema, contarles y decirles que primero la primera puerta de acceso a la Administración de Justicia de las Víctimas es el Ministerio Público, personerías, procuradurías, defensorías de cualquier lugar del país, porque podrán decir, no, es que yo me desplacé en Segovia y ahora me encuentro en Bogotá, ¿qué hago? No. Pueden declarar en cualquier ciudad del país, personería, procuraduría o defensoría. Una vez declaren, la unidad para las víctimas recibe esa declaración y nuestra función en ese entonces es ya valorar esa declaración y si es víctima del conflicto armado, se incluye y ya empezamos la ruta de reparación con esta persona. Puntualmente, Linda, si me permite ahí a propósito de Remedios, Segovia, esos municipios. Para allá iba Sebastián, porque es importante, ya que ella nos menciona eso, cómo es la situación hoy en ese territorio, qué reporte tienen, porque esta semana comentábamos acá en Consejo de Redacción pues de ese confinamiento, de esos enfrentamientos que se han registrado. ¿Hoy tienen algún reporte en específico y también cómo está el ingreso de ustedes a esas zonas? Claro, nosotros hemos estado ya incluso desde el año pasado, estamos atendiendo esta zona del departamento, Remedios y Segovia, donde lamentablemente la disputa territorial que hay por las rentas ilícitas han ocasionado desplazamientos masivos, otros hechos victimizantes también de homicidio, también confinamientos de comunidades, incluso de comunidades no solamente campesinas, sino también comunidades indígenas, y nosotros estamos atendiendo a esta población. Ya incluso recibimos de la Personería de Segovia las declaraciones del masivo y ya estamos para valorar esas declaraciones. Una vez se valoren esas declaraciones, entonces ya comenzará la reparación con esas personas. Y les contaba que precisamente ya hemos entregado alrededor de 2.000 millones de pesos entre el año pasado y este año de ayudas humanitarias de emergencia a esta población ayudas humanitarias inmediatas que se han entregado a la población de Segovia y de Remedios, porque en la mayoría de las ocasiones la población que ha sido mayormente afectada ha sido población del municipio de Segovia. Pero esta población se ha refugiado en los municipios en el municipio de Remedios, donde han llegado también población desplazada. Esta es una situación que se nos está presentando entre el municipio de Segovia, Remedios y sur de Bolívar. Entonces la unidad para las víctimas viene atendiendo esta población. Como les digo, desde el año pasado estamos atendiendo lamentablemente esta situación que se viene presentando. Hemos estado en el territorio y bueno, tú dices que riesgos, hemos tenido riesgos, hemos asumido riesgos porque nosotros entramos precisamente a la zona donde está el conflicto, no nos quedamos en el casco urbano, entramos hasta donde está la población afectada, porque pues si no logran salir, somos nosotros los que le tenemos que llevar la alimentación y el sustento a estas familias. Y nos ha tocado, a mí personalmente me tocó entrando entre Carrizal y el casco urbano de Remedios, nos detuvo un grupo armado. Explicamos que nosotros tenemos una función humanitaria, que nosotros íbamos a llevar alimentación a las personas y pues nos permitieron ingresar. Pero es un riesgo que corremos y que igual es el compromiso de los derechos humanos, el compromiso de la unidad para las víctimas, llegar asumiendo ese riesgo y confiando en Dios que nada nos vaya a pasar. Directora, ¿qué día fue Eso fue a comienzos de este año. A comienzos de este año, el año pasado también nos tocó ingresando a otra zona del occidente del departamento, también nos rodearon el carro, íbamos precisamente para la zona de La Blanquita y nos rodearon el vehículo personas que se identificaron del Clan del Golfo y nos pidieron identificaciones. Primero nos dijeron, ustedes no pueden entrar. Entonces, pues de todos modos explicamos, nosotros vamos a llevar esa ayuda humanitaria a la población que nos está esperando. Veníamos con carros atrás nuestro que venían con todas las toneladas de alimentos que estábamos ingresando y bueno, al fin nos permitieron el ingreso, pero es desafortunada la misma situación que se presenta y si a nosotros nos pasa eso, ¿qué no decir de la población? Por eso la necesidad de que la institucionalidad llegue al territorio. Eso le iba a preguntar precisamente, cómo enviarle un mensaje a las víctimas que denuncien
cuando se presentan situaciones como estas, incluso con ustedes, que se supone que debería haber un respeto por parte de estas organizaciones, teniendo en cuenta que llevan los logos, que llevan toda la identificación, que hacen parte de la unidad de víctimas, e incluso en algún momento también le ha pasado a la Cruz Roja Internacional y otros organismos? ¿Qué decirle a estas personas? ¿Cómo ustedes los acompañan precisamente en garantizar esa seguridad para que ellos se animen a denunciar y también puedan alertar que son víctimas de ese conflicto? Sebastián, muy importante tu pregunta, porque precisamente a la comunidad hay que decirle que la declaración de víctima no tiene una calidad de denuncia, no es denuncia, es una declaración de que me reconozcan como víctima del conflicto. Y esta es una declaración que es confidencial, que solamente la conoce en principio el Ministerio Público y la Unidad para las Víctimas. No la conoce ninguna otra autoridad, no damos traslado de esto para una investigación penal o disciplinaria, porque la situación es totalmente humanitaria. Entonces, contarle a la población que el tema de declarar no tiene por qué tener riesgo, esa declaración es únicamente entre el ciudadano y la Unidad para las Víctimas y tiene total reserva. Nosotros no le vamos a decir a nadie nada, esa declaración no va a salir para ninguna otra autoridad, porque podrán decir, no, es que me van a investigar por este hecho o van a investigar la situación penal, no. Incluso, ojalá nos escuchen los actores y entiendan que esto es una situación totalmente humanitaria, es de reparar a estas personas que fueron afectadas por un hecho victimizante. Importante llamado también a esta hora entonces desde Consejo de Redacción para que a ustedes se les permita hacer ese trabajo que es humanitario finalmente. Le voy a cambiar un poco el tema, directora, porque en el desarrollo de esta reparación a las víctimas hay un asunto que me llama la atención y es el apoyo a unidades productivas, a unidades de negocio en diferentes regiones de Antioquia, dependiendo de lo que se produzca en la región, de lo que trabajan los campesinos. Hay casos muy bonitos, por ejemplo, de familias, de mujeres que se vuelven caficultoras, que ya tienen sus propias líneas de café especial. Hablemos un poco de ese otro lado que también hace parte de la reparación. Sí, precisamente con ocasión de esa reparación integral, nosotros estamos trabajando sobre la atención integral territorial y estamos llevando toda la oferta institucional, no solamente de la Unidad para las Víctimas, sino también de otras instituciones que también aportan a estos ejercicios de satisfacción. Hoy, desde la Unidad para las Víctimas, tenemos otras acciones que son retornos y reubicaciones, donde retornamos a la población o la reubicamos en otro lugar del país, o sujetos de reparación colectiva, pero también mujeres o personas que tienen un emprendimiento y nosotros entonces desarrollamos todas esas acciones para que estas personas tengan un fortalecimiento a esos emprendimientos que tienen, o si son poblaciones retornadas o reubicadas, también con ellos, concertados con ellos, como tú lo dices, porque pues nosotros no tenemos por qué imponerle a las personas cuál es la actividad económica que quieren desarrollar en su territorio, entonces ellos nos pueden decir, yo quiero trabajar con gallinas ponedoras, entonces nosotros llevamos las gallinas ponedoras, o quiero sembrar aguacates, entonces nosotros llevamos las semillas, o quiero tener cría de marranos, entonces nosotros le llevamos los marranitos. Y la idea es precisamente eso, fortalecer todas esas empleabilidades y todo lo que las personas puedan hacer, emprendimientos, claro, que puedan también permanecer en el territorio, porque la idea de las personas que son retornadas y reubicadas también es que ellos puedan permanecer en su territorio. Y tenemos otro componente que es el de sujetos de reparación colectiva, que hay comunidades o organizaciones que se fueron afectadas en su núcleo esencial y ya hoy nosotros estamos reparando a esa colectividad, comunidad o organizaciones. Y concertadamente con lo que ellos presenten, la Unidad para las Víctimas empieza a hacer una serie de acciones para fortalecer esas comunidades o las organizaciones. Directora, preguntarle también un tema muy importante y es la llegada de víctimas a la ciudad de Medellín. Vemos una migración importante de algunas personas, por ejemplo, especialmente del departamento del Chocó, que llegan a esta ciudad pues a partir de intimidaciones de grupos ilegales y que pues tratan de una u otra manera que la personería distrital les dé una ruta integral de ayuda, de acompañamiento y demás. ¿Cómo están trabajando ustedes también con estas poblaciones que llegan de otros territorios del país al departamento de Antioquia?
Igual, estamos haciendo toda la articulación interinstitucional porque ahí entramos todo, el Ministerio Público desde la toma de la declaración, que activa inclusive la primera ruta inicial, ya viene la Alcaldía de Medellín, la Alcaldía Distrital de Medellín, que es la primera respondiente en la actuación para verificar que estas personas tengan la primera atención humanitaria inmediata en su territorio, pero también entramos nosotros con la valoración y con las ayudas humanitarias de emergencia. Hacemos acercamiento con esa población, identificamos sus necesidades y su voluntad de permanecer en el territorio de Medellín o de regresar o de reubicarse en otra ciudad. Entonces empezamos con ellos a activar la ruta. En este momento, como tú bien lo dices, tenemos desde el año pasado incluso, el año pasado hicimos un retorno casi de 4.000 personas al municipio del Chocó, al departamento del Chocó, perdón, a la población del Alto Andágueda, que fue población indígena que permanecía aquí más la que mayor todo desplazamiento ha tenido hacia Medellín, sí. en Niquitao, donde históricamente sabemos que hay población indígena, y fuimos acercándonos a esta comunidad. Con ellos se hizo también un plan de retornos a su municipio. Los acompañamos hasta ese municipio, hasta el Alto Andágueda. Allí la Unidad para las Víctimas, en cabeza de la doctora Patricia Tobón Yagarí, ya ha realizado 2 audiencias con entidades del SNARIP, del Sistema Nacional de Reparación Administrativa, para que todas las entidades comiencen a articular acciones en el territorio de manera que se pueda permanecer estas personas en el territorio. Hoy hay otra población con la que también estamos trabajando ya, una población que ya declaró su desplazamiento y que la Unidad para las Víctimas está valorando, ya las incluyó incluso, y ya comenzamos la reparación con ellos. Al parecer se van a reubicar incluso en un área fuera de la ciudad de Medellín, en área metropolitana, y con la Agencia Nacional de Tierras ya también estamos trabajando en ese tema para la adjudicación de un predio para esa población. Directora, usted mencionó ahorita sobre la confidencialidad de las denuncias en esos canales de comunicación. ¿Cuáles son? Expliquémosle a los televidentes esos mecanismos con los cuales se pueden contactar con ustedes. Claro, vuelvo y le repito, ante el Ministerio Público la primera puerta es el Ministerio Público, Personería, Procuraduría, Defensoría, entidades con las que la comunidad debe de tener toda la confianza. Son unas entidades que están... Es la primera precisamente, sí, es la primerita. Es la primera entidad que va a recibir la declaración. Nos pueden llamar a nosotros y nosotros le damos la orientación, pero la Personería o Procuraduría o Defensoría de cualquier lugar del país igual los van a atender. Esa persona que le recibe la declaración no le va a contar a nadie qué pasó con su declaración, no le va a decir que es que esta persona viene de tal parte. Esa declaración incluso se toma en línea, ni siquiera se toma a mano. Se toma en línea, quiere decir que de manera inmediata, cuando la está tomando en el computador, eso va de manera inmediata a la Unidad para las Víctimas. Ya se le da un radicado a esa declaración, y con ese radicado la persona ya sabe que tiene una declaración pendiente por valorar. Nosotros tenemos 60 días hábiles para valorar esa declaración, y una vez se valore y si es positiva, o sea, se incluye la persona en el Registro Único de Víctimas, ya empezamos con la ruta de atención para ella desde la Unidad para las Víctimas. Y si no es incluida por alguna razón, pues tiene los recursos de ley que incluso la misma agencia del Ministerio Público le puede facilitar presentar los recursos de reposición y apelación ante nuestra entidad. Directora, no la voy a dejar ir sin hacerle una última pregunta, y tiene que ver con eso que usted nos mencionaba de las dificultades para el acceso a algunos sitios, por ejemplo del Nordeste, para llegar con ayuda humanitaria. Y es que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, acaba de anunciar este martes su decisión de cancelar de manera unilateral la 7ª ronda de negociaciones de paz con el gobierno. Incluso solicitan una reunión de emergencia, de urgencia en Caracas, Venezuela, el próximo viernes 12 de abril. Eso genera como ese desaliento, desasosiego de que, bueno, están esperando que realmente haya esa voluntad de paz. Ustedes están viviendo esas realidades en el territorio y se dan estos anuncios. Sí, precisamente hoy, que es la conmemoración de solidaridad con las víctimas del conflicto armado, es la primera apuesta que tenemos, es recordarle al mundo entero que Colombia sigue apostándole al acuerdo de paz. Estas medidas de satisfacción que hoy hacemos con la conmemoración, y que tendremos el foro en el Museo Casa de la Memoria de la ciudad de Medellín en horas de la tarde, vamos precisamente a hablar, que es muy bonito, es algo muy bonito que va a pasar hoy. Primero vamos a tener un panel académico, después un panel entre víctimas, y después un diálogo entre una persona víctima y una persona firmante del acuerdo de paz.
Y eso es, porque ya yo me reuní con ellas en la oficina y fue muy lindo mirar cómo las dos personas le apuestan. Hoy que están la una víctima y la otra reincorporada, firmante del acuerdo de paz, le apuestan precisamente a que se logre esa paz estable y duradera que queremos todos en el territorio. Hoy en el Día de las Víctimas es un anuncio desafortunado de parte del ELN. Es desafortunado, pero seguimos insistiendo en la esperanza que estas personas se sienten nuevamente a la mesa. Nosotros desde la Unidad para las Víctimas vamos a estar en el territorio con las víctimas, vamos a estar acompañándolos en este espacio y lo más importante también, igual es que, estos actores armados y que desde la gobierno se tenga también en consideración la voz de las víctimas, que en esos espacios de diálogo y de concertación con los actores armados, la voz de las víctimas cobre una importancia fundamental porque son ellas las que están viviendo precisamente estos momentos de desolación en los que se encuentran en el estado en el día de hoy. Es Claudia Patricia Vallejo, directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia. Muchísimas gracias por venir a nuestra sala de consejo de redacción y ampliar también un poco las actividades que se van a tener en torno a la conmemoración. Antes de terminar, ¿me dejas decir claro algo? que sí. Que ahorita hablaba con alguien antes de entrar acá con ustedes y es la ley 23, recordarles la ley 2343 del 2023, que lo que permite esta ley es que las personas que no han declarado sus hechos victimosamente por alguna razón, porque muchas personas anteriormente no declaraban por miedo, por desconfianza de la institucionalidad, porque no conocían las rutas de atención. Entonces, la ley 23 de 43 que se expidió en diciembre del año 2023 permite que estas personas puedan declarar independientemente de la fecha de ocurrencia de los hechos del año 85 a esta parte hasta diciembre del 2024. Por eso la importancia de contarles a ustedes hoy esto, porque hoy que es el Día de las Víctimas, muchas personas van a decir, yo soy víctima y nunca declaré, ya perdí entonces la oportunidad. No, tiene tiempo de declarar hasta el 28 de diciembre del año 2024 esos hechos que nunca se habían declarado. Directora, muchísimas gracias. Importante entonces con esa salvedad que nos hace la directora.